Bueno, muchachos, acá está Ned Block hablándonos de funcionalismo, recordándonos en el fondo de qué se trata esto, recordándonos algunas motivaciones de la teoría. ¿Podríamos estarte, Víctor, con la lectura de este párrafo? Puede apreciarse una de las motivaciones que se da al funcionalismo al considerar conceptos de artefactos como carburador, conceptos biológicos como ruido. Lo que hace que algo sea un carburador es su capacidad de mezclar combustible con aire en un motor de combustión interna. Carburador es un concepto funcional. En el caso del riñón, el concepto científico es funcional, definido en términos de su rol en la filtración de la sangre y la conservación de ciertos balances químicos. Está bien, ¿no es cierto? ¿Está claro ese texto, les parece? ¿No? Lo que es una definición funcional, porque uno podría definir un carburador en términos de sus materiales, como uno define H2O, digamos, ¿no? Pero nos diría muy poco acerca de en qué consiste carburar, cuál es la función que cumple. Y lo mismo ocurriría con un riñón, si lo definiéramos materialmente, diríamos muy poco acerca de en qué consiste. Entonces hay ciertas realidades cuya definición funcional es muy informativa y cuya definición material es muy poco informativa. Hablábamos en la clase pasada de un interruptor. Fíjense que se me olvidó mencionar que en la noción de un interruptor, bueno, un interruptor es ostensiblemente un concepto funcional. Dijimos que es un concepto funcional porque puede estar hecho de muchos materiales, un interruptor es múltiplemente realizable, pero hay algo más importante, y es que un interruptor también se define en términos de entradas y salidas, digamos, ¿no? Y estados internos del sistema, inputs, outputs y estados del sistema. Aquí, un sistema tan simple que en realidad solo tiene dos estados, ¿no? On and off, ¿no? Encendido y apagado, no hay otros subsistemas dentro del interruptor con los cuales el interruptor pueda estar en relación. Entonces, básicamente es una noción muy simple, un sistema muy simple, pero respecto del cual es claro que, por una parte, lo que hace el interruptor es lo que gobierna su definición, se le define en términos de lo que hace, la composición material es relativamente irrelevante, no completamente irrelevante, porque como dice Aristóteles, esta es una linda doctrina que seguramente ustedes han oído o escucharán nombrar, la doctrina de la necesidad hipotética. Es decir, Aristóteles, bueno, Aristóteles es el padre de las definiciones funcionales, ¿no? Es una locura, se acerca mucho a definir funcionalmente las cosas. Dice que cada cosa se define en términos de la función característica del desempeño. Lo dice casi literalmente en su tratado de química inorgánica, llamado meteorológica. Pero Aristóteles dice que no por el hecho de que definamos funcionalmente un objeto, su composición material es irrelevante, todo lo contrario. En virtud de la función que un objeto cumple, esa función impone ciertas restricciones sobre el rango de materiales apropiados. Y a eso Aristóteles le llama que ciertos materiales son hipotéticamente necesarios para que el objeto llegue a existir. Entonces, claro, dice el ejemplo de Aristóteles que uno no puede hacer un serrucho de mantequilla, digamos, ¿no? Porque efectivamente la función de aserruchar no implica conceptualmente un y solo un material, pero introduce restricciones respecto de qué materiales pueden implementar o no esa función. Perdona, Gustavo. Esta necesidad adicional parece más como de objeto. ¿Sí? ¿Es idéntica o es solo funcional para la ética? ¿Es la misma función hacia lo que es la misma? Muy bien. Efectivamente, el famoso argumento del ergo, el argumento de la función humana. Claro, Aristóteles extiende la definición funcional a todas las cosas sin restricción alguna. Y piensa, por ejemplo, que el hombre tiene una tarea característica. Es complicado porque a veces se tiende a pensar que las funciones se predican de las partes de una cosa, pero no de la cosa como un todo. Es decir, no es que, por así decir, el hombre empalme en el mecanismo del universo a la manera en que un interruptor empalma en un circuito eléctrico, digamos, ¿no? No es que el hombre se defina en términos de su rol en relación a otra cosa, sino que la noción de función en Aristóteles significa aquella tarea característica de una cosa que nadie puede desempeñar mejor que ella, ¿no? Esa es la noción aristotélica de función. Entonces, claro, para Aristóteles la vida propia, o sea, la tarea característica del hombre, esa vida que nadie puede hacer mejor que él, es la vida conforme a la razón, un cierto modo de vida que solo los hombres pueden tener, y a eso le llama la función humana, digamos, ¿no? No es que, por así decir, el hombre enganche como, por ejemplo, Mao Zedong tenía otra noción de la función humana, ¿no? Uno engancha como un rodamiento en un sistema productivo, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ahí, claro,
ahí se define funcionalmente al hombre, pero en términos de un sistema que lo incluye como pieza, ¿no? Dentro de un mecanismo. Pero acá no, pues acá Aristóteles tiene una tarea, una noción de función que está vinculada con la tarea específica de una cosa que nos permite definir ese objeto. Bueno, ahí vimos lo del interruptor. También estuvimos viendo este problema respecto de qué es lo que tienen en común. Claro, una vez que uno abandona la identidad entre un estado mental y un estado neuronal que ocurre en el cerebro humano, ¿por qué abandonaron los funcionalistas eso? Porque pensaron que los estados mentales son propiedades migratorias, que pueden estar realizados en sistemas fisiológicamente muy distintos. Entonces, que tiene sentido predicar el dolor de un pulpo que tiene un cerebro muchísimo más grande que el nuestro y un cableado muy distinto, y tiene sentido predicar el hambre o el dolor también de la especie humana. Entonces consideraron que soportes materiales muy distintos son portadores del mismo estado mental, pero la ventaja que tenía la tesis de identidad mente-cerebro australiana era que era fácil responder, era fácil entender por qué, en qué consistía un estado mental. Un estado mental se puede traducir sin residuo en un estado cerebral, es un fenómeno, por así decir, antropomórfico, el hambre, el dolor, todas esas cosas se pueden traducir en términos de estados neuronales y cerebrales humanos. Pero claro, entonces, cuando hay una correlación 1 a 1, no es tan difícil identificar aquella propiedad del estado material que lo habilita para desempeñar un estado mental. El problema es cuando el mismo estado mental puede ser desarrollado plásticamente en múltiples soportes. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la característica que todos esos soportes tan distintos comparten entre sí como para que uno pueda atribuirles el mismo estado mental, aunque sean materialmente tan distintos, ¿no? Y ahí el funcionalista considera que lo único que tienen en común, infraestructuras materiales completamente distintas entre sí, es lo que Aristóteles dice que es como una analogía, ¿no? O sea, como que desempeñan un rol análogo en sistemas distintos. Entonces, la respuesta es que lo que hace que cosas materialmente muy distintas, que eventos tan distintos como una activación neuronal, el estado de un circuito eléctrico, ¿no? O la ebullición de alguna materia alienígena, digamos, burbujas verdes, ¿se acuerdan? Alguna gelatina alienígena, ¿no es cierto? Que todas esas cosas tan distintas entre sí, que no tienen ninguna propiedad material compartida, sean portadores o realizadores del mismo estado mental, hambre o dolor, no es nada más que su parentesco funcional, digamos. En realidad son cuestiones tan distintas como este celular y la luna, digamos, ¿no? Que no tienen ningún parentesco material, pero entre ellos, a diferencia entre el celular y la luna, uno puede encontrar una función compartida, ¿no? Cada uno de ellos se encuentra, por así decir, inserto en un organigrama, ¿no? Y desempeñan funciones análogas en cada uno de sus organigramas, ¿no? Entonces, la función es como el lugar que una cosa ocupa en una cadena de causas, ¿no? Claro, una conjunción de relaciones causales, hay un nodo ahí, decíamos, que permite especificar a un estado mental. Y aquí estamos introduciendo entonces por primera vez, ¿qué es lo que quisiéramos hacer hoy día? Bueno, terminar con el funcionalismo, con la pars construens del funcionalismo y esbozar algunas dificultades. Yo creo que esta va a ser una hora un poco más breve, dado que es la última, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de hacer esas dos cosas de la manera más sintética posible. Fíjense que Bloch nos da algo útil aquí porque emplea terminología que ya nos resulta relativamente familiar por nuestro tratamiento anterior de Kripke. Emplea la noción de designador rígido. Entonces, comienza con un ejemplo que es súper fácil. ¿Te puedo molestar, Gustavo, con este texto? De Bloch 1996. Designador rígido nombra la misma cosa en todos los mundos posibles. El color del cielo es no rígido, puesto que nombra el color rojo en muchos mundos donde el cielo sea rojo. Claro, hay novelas, por ejemplo, en que el cielo es rojo, hay planetas quizá en que el cielo es rojo. Entonces, el color del cielo es un designador flexible. Azul es rígido, puesto que nombra el color azul, incluso en mundos donde el cielo es rojo. Dolor, por el contrario, es un designador no rígido, que equivale conceptualmente a una descripción definida de la forma, el estado con tal y cual rol causal. Ya, esto le puse acá una carita de consternación, digamos, ¿no? Porque efectivamente, cuando hablamos de Kripke, hablamos de que en realidad él considera que este dolor que experimento a las 3:45 p.m., digamos, ¿no? Eso sí es un designador rígido. Pero si uno define funcionalmente el dolor, desde la perspectiva de los funcionalistas, se transforma en un designador flexible, porque uno puede definir al dolor desde afuera, funcionalmente, digamos, como cualquier estado que experimenta un sistema, y que tiene tal y cual rol causal, es decir, produce cierta conducta y
y es producido por cierta percepción, ¿no? Y entonces uno puede referir a un dolor de esa manera, con esa plasticidad, ¿no? Entonces, el dolor es flexible porque es cualquier estado de un sistema que cumpla un determinado papel causal, es decir, que sea producido y que produzca de una manera relevantemente similar, ¿no? Entonces, bajo esa descripción, digamos, puramente funcional, puede ser instanciada por referentes muy distintos. De ahí viene el ejemplo característico. Disculpa. El referente de esta frase en nosotros, tiene Luis, es un determinado estado cerebral. El referente de esta frase en un robot podría ser el estado de sus circuitos y el referente de un ángel podría ser el estado no físico. Claro, acá hay un profesor que estudia las realidades angélicas, por ejemplo, en Tomás de Aquino, creo, y seguramente le atribuye estados mentales a los ángeles. ¿Cierto? Por ahí esos estados no están realizados en un circuito eléctrico ni en un soporte cerebral, ¿cierto? De manera similar, el número ganador designa a 17 en una lotería, a 526 en otra. Por lo tanto, Luis es funcionalista conceptual, por cierto, en cuanto a lo que es tener dolor. Claro, o sea, dolor, digamos, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, dolor puede designar lo mismo en múltiples cosas, ¿no? Entonces, hay, podríamos decir, una alusión común al dolor, de términos puramente funcionales, en términos de la función que desempeña, y después aquello que en cada caso es portador. Es bonito aquí la expresión el número ganador, ¿eh? Que en una rifa puede ser coextensivo con el nombre 4, digamos, ¿no? Y en otra rifa puede ser coextensivo con el número 516. ¿Sí? Entonces, claro, esto se profundiza inmediatamente en este pasaje. Después hay una cuestión metafísica que es la que se genera cuando uno abandona la identidad mente-cerebro, y el problema de qué es lo que tienen en común los dolores, en virtud de lo cual son dolores, ¿no? Es decir, qué es lo que pueden tener en común estados físicos muy distintos que autoricen que los denominemos bajo el mismo predicado, ¿no? Que los categoricemos como dolor. Entonces, perdóname, Gustavo, último párrafito de blog que te pido leer. Respecto a la cuestión de la física descrita anteriormente, que tienen en común los dolores en virtud de los cuales son dolores, Luis es funcionalista, no fisicalista. Que tienen en común mis dolores con la de un robot es un rol causal, no algo físico. Claro, no hay ni un circuito compartido, digamos, entre una persona y un robot, y si suponemos que, si definimos funcionalmente un dolor en términos de inputs sensoriales, outputs conductuales, digamos, entradas sensoriales, salidas conductuales y conexiones de ese estado con conexiones causales de ese estado con otros estados internos del sistema, podemos producir, por así decir, una definición tan abstracta del dolor que esa definición puramente funcional puede estar implementada en sistemas físicos tan distintos como uno informático y un organismo biológico, ¿no? Sin que haya una similitud física entre esos soportes, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que determinado estado de un sistema eléctrico, de un sistema orgánico, merezcan el nombre dolor? Bueno, una definición sumamente abstracta que, por así decir, prescinde de lo físico. No hay nada físico que comparta. Y aquí viene la comparación con el ejemplo numérico de la lotería, que es súper iluminadora, me parece. Disculpa, Gustavo. Así como no existe una similitud numérica entre 17 y 596 en virtud de la cual sean números ganadores, no existe una similitud física entre los dolores humanos y los dolores de un marciano en virtud de la cual sean dolores. O tampoco existe algún tipo de similitud física entre los dolores humanos y los dolores de los ángeles. Sin embargo, en cuanto a la cuestión de la naturaleza científica del dolor, Luis es fisicalista, que tiene en común el dolor humano y el dolor marciano. Desde su perspectiva, no es algo científico, sino conceptual. Claro, o sea, desde el punto de vista científico, el dolor se investiga seguramente haciendo biología, fisiología, neurología, pero esos estudios no agotan la naturaleza del dolor, como hubieran pensado los materialistas australianos, porque puede haber un nivel de descripción conceptual abstracto en el cual un marciano, un computador o un ángel experimentan dolor. Por ejemplo, no sé, pues en los escritos bíblicos hay ángeles que se compadecen de la especie humana, creo, hay momentos de compasión angélica. Entonces, ese estado mental está realizado en un soporte inmaterial, ¿no? Y entonces no hay ninguna similitud científica, digamos, no hay ningún instrumental científico que nos permita estudiar conjuntamente, por así decir, la fisiología del dolor humano y la no fisiología, ¿no es cierto?, la infraestructura material del dolor espiritual. Pero entre esos dos estados tan distintos y el estado de un autómata, suponen los funcionalistas que hay un parentesco conceptual que se habilita, como se dice en jerga constituyente, ese parentesco conceptual se habilita cuando uno
los considera un nivel de abstracción sumamente alto, ¿no? Aquí vamos a proponer, siguiendo la cuarta lección de Searle, la vida en minuto 11, 25 más o menos, cómo se descompone una vieja creencia que los conductistas, un estado mental, ¿cierto? Un estado mental de carácter cognitivo, una creencia. La creencia está lloviendo, ¿no? ¿Cómo hacen los funcionalistas para producir una descripción no mentalista de un estado mental como la creencia? ¿Okay? Como la creencia de que está lloviendo. ¿Cómo hacer para transformar, para hablar de esos estados sin introducir terminología mental, vocabulario mentalista, como se dice? Entonces, este es el análisis funcional de la creencia está lloviendo, ¿no? De lo que se trata, ¿no es cierto?, es de llegar a una fórmula en la cual uno pueda proporcionar una descripción de esa creencia que pueda ser implementada por un sistema no puramente biológico como nosotros, digamos, por algún sistema que no pertenezca a la especie Homo sapiens, ¿no? Sino que en principio un ingenio informático o ChatGPT, digamos, podría creer que está lloviendo, bajo ciertas condiciones. Entonces, ¿cómo se analiza funcionalmente esta creencia? Bueno, primera proposición, ¿no? Las primeras dos proposiciones no tienen nada de específicamente funcionalista, ¿no? La primera proposición nos dice que la percepción de P, es decir, la constatación visual o auditiva de un evento meteorológico, causa la creencia correspondiente, ¿no? Las percepciones provocan creencias, ¿no? Nosotros vemos por la ventana que el suelo está mojado, vemos que no hay nadie que está regando el suelo con baldes, ¿no? Entonces inferimos de esa constatación visual, adquirimos más bien la creencia espontánea de que ha llovido o que está lloviendo, digamos, para ser fiel a nosotros. La creencia de que está lloviendo. Segundo momento, la creencia de que está lloviendo, o sea, la creencia meteorológica adquirida por vía perceptiva, acompañada por el deseo de Q, o sea, Q permanecer seco, causa la acción A, donde la acción A puede ser cualquier acción que un conductista identificaba con la creencia, ¿no es cierto? Como, no sé, cerrar el descapotable, cerrar la ventana, llevar paraguas, etc. Ahora comienza un poquito la descomposición funcionalista de esta creencia. Cualquier cosa que esté en ese enclave, digamos, ¿no?, que ocupe la posición que media entre la percepción y la conducta, califica como creencia. Es decir, cualquier cosa que ocupe esa precisa reflexión dentro de esta red de relaciones causales. Es decir, cualquier estado de un sistema que sea causado por P y contribuya a causar la acción A, bueno, eso va a ser la creencia de que está lloviendo. Entonces yo puedo definir la creencia de manera externalista, por así decirlo. No a partir de qué se siente creer que está lloviendo, digamos, ¿no? Ni a partir de qué evento fisiológico cerebral subyace a esa creencia, sino en realidad es la inserción de cualquier estado del sistema, no da lo mismo en qué consiste ese estado, pero cualquier estado del sistema que sea producido por una percepción y que contribuye a producir una conducta, cuenta como la creencia meteorológica está lloviendo. Y después lo que hace el funcionalista es cancelar la referencia a estados mentales como la creencia y el deseo, ¿no? Esta es la parte como más interesante. Uno puede reemplazar por variables esos estados mentales, de manera que ese reemplazo hace posible atribuir creencias meteorológicas a sistemas que no tienen nuestra psicología, por así decirlo, ¿no es cierto? A sistemas a sistemas no biológicos. Entonces podemos cancelar la referencia a estados mentales como la creencia y el deseo, reemplazándolos por variables como X, le puse X rojo para creencia, Y violeta para deseo, ¿no? Y entonces cuando reemplazamos esos estados mentales con nombre y apellido, ¿no?, el deseo, la creencia, la percepción, por variables X, Y, Z, lo que hacemos es, por así decir, exhibir nada más que las relaciones funcionales entre los elementos de un sistema. Nada más, lo que queda a la vista, por así decir, son las conexiones entre las cosas más que las cosas conectadas. Entonces las cosas conectadas son de naturaleza psicológica en este caso, pero si uno reemplaza esos términos psicológicos y preserva las conexiones entre ellos, puede implementar, esa es la cuestión, ¿no? Uno puede implementar esos estados mentales en sistemas, una vez que uno los describe en términos no mentales, los puede interpretar en cualquier sistema, no necesariamente en un cerebro. Fíjense que esto se parece un poco a lo que uno hace cuando, es como si uno, al tachar acá los términos creencia, deseo y percepción, bueno, es como si uno hiciera una descripción abstracta del organigrama de nuestra facultad de filosofía, tachando el nombre José Luis Vido, ¿no?
o escribiera, como hace Derrida, que a veces pone el nombre y lo tacha encima, ¿no? Claro. Entonces uno puede, de una manera muy loca, que tienen de preservar y suprimir al mismo tiempo, ¿no? Bueno, entonces, si uno puede hacer referencia al diagrama organizacional de la facultad, prescindiendo de los nombres propios, bueno, cambiando lo que hay que cambiar, uno puede describir nuestra estructura mental prescindiendo de las expresiones mentales de la psicología popular, ¿no? La folk psychology. Entonces, el primer paso para suprimir, digamos, para reemplazar, para neutralizar, si ustedes quieren, la creencia, lo que se hace normalmente es decir que hay al menos un X tal que la percepción de P causa ese X, y X, en conjunto con el deseo de Q, que era estar seco, causa la conducta A, que es cerrar la ventana o llevar parado. Entonces, primera cancelación, ya que estamos en la cultura de la cancelación, nos animamos a cancelar la creencia, ¿no? Cancelamos la creencia. Ahora podemos cancelar el deseo, reemplazamos el deseo, esto parece una maniobra, una prestidigitación, digamos, formal, pero tiene alguna relevancia conceptual también. Lo que hacen es cancelar ahora el deseo y reemplazarlo por otra variable, Y, que no se vaya a solapar con la X, ¿no es cierto? Entonces se preservan las conexiones entre los elementos, pero los elementos se evacúan, digamos, no se licúan incluso. Entonces, hay al menos un X y hay al menos una Y, tal que la percepción de P causa X, y X en conjunto con Y causa la conducta A. Y ahora la percepción, que es nuestro elemento psicológico verde, puede reemplazarse, ¿no es cierto?, por una variable Z verde, y ahí queda lo que queda la psicología folk, digamos, queda neutralizada en el lenguaje psicológico, y tenemos lo que se suele llamar una sentencia Ramsey, una Ramsey sentence, y bueno, que se refiere al lógico que inventó estas maneras de tachar y eliminar y reemplazar. Entonces tenemos, esta es ya una descripción puramente funcional, digamos, ¿no? Hay al menos un X, hay al menos un Y y al menos un Z, tal que Z causa X, y X en conjunto con Y causa A. Y ya cuando alcanzamos ese nivel de especificación sumamente abstracta, bueno, podemos generar, por así decir, un circuito que implemente estas conexiones, aunque los elementos conectados en esa red ya no sean nuestros estados psicológicos mentales de un organismo como nosotros, ¿no? Pero en realidad también pueden ser estados eléctricos de un sistema, ¿no? Como vamos a ver. Eso nos introduce en la posibilidad de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿cierto? De replicar funciones mentales en circuitos eléctricos. Es un poquito la propuesta, o sea, muy a grandes rasgos. Por favor, Eduardo. Sí. Me queda claro el uso de los ejemplos para ilustrar el funcionalismo. Lo primero que tenemos es de los números de la lotería y después trabajo. Por ejemplo, cierta persona que cumple un cargo en una facultad. Veo dos diferencias entre los dos ejemplos. En el caso de los números, efectivamente no hay nada del número que tenga relación con la función de ser el número ganador. Ser el número ganador de la lotería. Claro, esa es la descripción común, ¿cierto? Bajo la cual pueden caer cifras completamente distintas que no tienen ninguna relación aritmética, ¿no es cierto? Claro. Si analogamos con el funcionalismo con ese tipo de ejemplos, porque a mí me parece como transparente que podamos como obviar que sea la cosa para que cumpla cada cual funcione. Pero por ejemplo, en el otro ejemplo, el de cumplir la función del profesor de filosofía antigua en cierta facultad o en decano, pero ahí sí importa que sea en sí misma o cómo sea en sí mismo cada integrante o cada persona. A diferencia del programa, en el caso de los números, da lo mismo qué número sea, pero en este caso parece que cada cosa para cumplir cierta función, pues creo que sí tiene que cumplir con ciertos atributos que lo capacitan para eso. Entonces, parece que si con la mirada a este segundo ejemplo, no parece tan fácil como obviar o descartar como los estados mentales en sí mismos o las constituciones conductuales externas en sí mismas, porque parece que sí tienen cierta relevancia para la función que cumplen dentro de este sistema causal. Perfecto. Sí, yo creo que efectivamente uno podría decir que hay maneras muy personales de cumplir estos roles, digamos, ¿no? Y eso introduce diferencias importantes dentro de un sistema. Es decir, por eso es que puede haber rectores muy altos y rectores ineptos, ¿no es cierto? Pero uno puede, por así decir, uno puede determinar ciertos mínimos funcionales
que funciona, por así decir, como descripciones del cargo, como acerca de eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hace cuando hay un concurso? Bueno, se llama un concurso y se abre una vacante y se supone que se hace una selección respecto de varios candidatos que son relevantemente similares, diríamos, ¿no? Es decir, hay algunos que van a jugar ese rol mejor que otros, pero se asegura el mínimo funcional para que la organización persista, ¿verdad? Entonces, claro, puede que un profesor opere mucho mejor que otro profesor, pero si ambos, no sé, tienen doctorado, tienen mínima investigación, la contratación opera, la organización opera, se mantiene el flujo de caja, no sé, se mantiene andando la máquina, digamos, ¿no? O sea, también hay, por así decir, en una bicicleta o en un automóvil puede haber ruedas mucho más performantes que otras, pero no puede haber ruedas cuadradas, digamos, ¿no? Entonces, uno puede ver como estas restricciones como apuntando a mínimos funcionales que mantienen la estabilidad de una organización, ¿no? Después hay óptimos funcionales y yo creo que, claro, que cuando uno le pone nombres propios a las figuras del organigrama, ¿no es cierto? Efectivamente eso hace una diferencia, pero yo creo que el funcionalista está como interesado nada más que en aquellas partes y piezas caracterizadas de tal manera que garanticen la continuidad de la organización. Después puede haber partes y piezas que sean mucho más performantes que otras, pero todas se dejan de escribir desde esos mínimos. Se me ocurre. Pero claro, lo que me enreda es que, básicamente, el mínimo funcional está dado por la previa, digamos, por los atributos no relacionales de la cosa que esté en su función. Digo, parece que la definición funcional siempre termina por presuponer una definición de las cosas aisladas. Claro, pero lo que pasa es que ahí ni siquiera Aristóteles diría, por así decir, que la descripción funcional de una cosa colapse en la enumeración de sus componentes, digamos, en la descripción material de sus objetos. Lo más que, o sea, uno puede continuar siendo funcionalista reconociendo tu punto, y diciendo que, por así decir, las funciones que describen un organigrama imponen ciertas restricciones en la implementación de esas funciones. Pero tampoco podemos decir que el protagonismo funcional está en los componentes materiales de una cosa, porque hay ciertos márgenes dentro de los cuales los componentes son prescindibles. Por ejemplo, existe ese axioma organizacional que yo suscribo, ¿no es cierto?, que en una organización no hay nada indispensable. Eso apunta a que por muy idiosincrática que sea la manera en que un individuo cumple una función, lo relevante es la continuidad de la función, ¿no? Es un poquito lo que pasa con la cuestión del barco de Teseo. ¿Se acuerdan que uno puede reemplazar las partes y piezas de un navío? Y claro, puede haber piezas que cumplan mejor o peor la función, pero no puede haber un navío sin timón, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber algo que haga las veces de timón, aunque sea. Entonces, claro, ahí podríamos decir, yo creo que eso, yo creo que un funcionalista podría aceptar la necesidad hipotética, ¿no? Es decir, que tú no puedes tener en un cierto nodo de una red causal, no puedes tener cualquier cosa, ¿no? Porque lo que define a ese lugar en la red causal es su relación con los otros puntos de la red. Pero, aunque no puedes tener cualquier cosa, la definición funcional de ese nodo deja espacio para una realizabilidad variable de esa función. Que puedes tener ahí, claro, puedes tener a un premio Nobel, digamos, o puedes tener no sé, pues a un maestro rural y la cosa más o menos se mantiene. Claro, no podría pensar, ¿no? Claro. Bueno, entonces, en todo caso, es un súper buen punto y por supuesto, bueno, los que niegan que la descripción funcional sea de razón de la esencia de una cosa, objetan estas caracterizaciones tan abstractas, ¿no? Aquí, por ejemplo, partimos de la creencia de que está lloviendo y miren en lo que lo hemos convertido. Nosotros hemos dicho que hay un X, un Y y un Z, tal que Z causa X y X en conjunto con Y causa A. ¿Sí? Y podemos decir que cualquier cosa que mantenga o preserve esas conexiones califica como la creencia de que está lloviendo. Entonces eso es muy curioso. Aquí vienen algunas cositas que quisiera compartir con ustedes que nos ayudan a entender un poco mejor qué significa una descripción funcional. Y aquí tenemos un organigrama, en el fondo, una suerte de organigrama. Esto está en un paper de Bloch de 1980 que se llama Actividades y el funcionalismo. Y él ejemplifica lo que es una
un diagrama, claro, un programa, digamos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hay en el fondo? Claro, ¿qué es lo que hay en una máquina? En una máquina, o en un sistema, más bien, digámoslo así. ¿Qué es lo que hay en un sistema que interesa desde el punto de vista funcional? Bueno, hay entradas, salidas y estados, ¿no? O sea, eso es lo que denominamos inputs, outputs y estados, ¿no? Estados internos de la máquina. Y aquí el ejemplo que da Bloch es el de una máquina expendedora de Pepsi Cola, ¿no? Porque él usa Coca-Cola, pero yo por razones de programación tuve que cambiarlo por Pepsi, se me desarmaba el cuadro, una cosa muy rara. Bueno, entonces esta máquina está especificada, digamos, ¿no? De la siguiente manera. Tú tienes aquí a la izquierda, tienes entradas, digamos, dos entradas distintas. Pongamos que una máquina binaria muy primitiva, no como las que tienen acá con tarjeta de crédito, digamos, ¿no? Ni siquiera con billetes de variadas nomenclaturas, ¿no? Sino que una máquina que admite únicamente monedas de 500 pesos, billetes de 1000 pesos, ¿no? Entonces, esos son los dos inputs posibles de esta expendedora, de esta vendomática, ¿no? Una vendomática de café o de Coca-Cola. Bueno. Después, y hay dos estados internos en los cuales esta vendomática puede encontrarse, ¿no es cierto? Hay un estado 1, que es el estado de base, digamos, y un estado 2, al cual la máquina migra, por así decir, una vez que recibe un cierto input. En función del input que recibe, la máquina migra del estado 1 al estado 2 o del estado 2 al estado 1. Entonces, supongamos que está la máquina inactiva, digamos, ¿no? Y se acerca un consumidor, Josefina, por ejemplo, ¿no? Ávida de un café en estas horas, o de una de las que no funciona ni café. Bueno, ella introduce 500 pesos. Y después tenemos entonces que la máquina se encuentra en ese estado latente inicial y tiene, podríamos decir, un programa, la máquina, un programa súper sencillo que especifica qué ocurre, qué respuesta debe emitir la máquina en función de qué input recibe, ¿no? Entonces, si el input, si la entrada son 500 pesos, en el estado inicial, la máquina, tampoco la máquina es filántropa, digamos, la máquina no suelta una bebida por 500 pesos, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace la máquina cuando recibe solamente 500 pesos es que a esa señal se modifica su estado interno, se modifica el estado 2. Y en ese estado 2 vuelve a recibir 500 pesos. La máquina está programada con dos instrucciones, ¿no? Liberar la lata de Pepsi Cola y regresar al estado inicial. Si en ese estado 1, el que se acerca ahora, digamos, es Rania, y Rania ingresa un billete de 1000 pesos, bueno, es muy simple. Lo que hace la instrucción, digamos, que codifica el modo de operar de esta máquina binaria, es que bajo ese input ella libera inmediatamente una lata de Pepsi y permanece en su estado. ¿Okay? Ahora, si recibe esos 1000 pesos encontrándose en el estado 2, es decir, después que alguien puso 500, eso pasa a veces, que uno no tiene dos monedas de 500, sino que tiene una moneda de 500 y un billete de 1000, ponte tú, no sé. Alguien se equivoca y pone el billete, la moneda, y después no tiene una segunda moneda, entonces lo que hace es ingresar los 500 pesos, ¿no es cierto? Claro, y después ingresa los 1000 pesos. Entonces la máquina lo que hace cuando eso ocurre es que libera la lata de Pepsi y libera vuelto también. Y regresa al estado. Y así se mueve, digamos, todo el tiempo funciona así. Es un autómata binario elemental, digamos, ¿no? Que reacciona a dos inputs distintos, si entran 500 pesos o entran 1000, y genera respuestas diferenciadas a cada uno de esos inputs, ¿cierto? Si recibe 500 pesos no hace nada, si recibe 1000 pesos se mueve, libera bebida, pero nada ostensible. Si recibe 500 pesos migra al estado 2, donde si recibe 1000 pesos, ¿no es cierto?, libera la lata y regresa al estado 1 y te da vuelto de 500 pesos. Es muy simple, ese es el esquema elemental de esto, y aquí hay, podríamos decir, una descripción árida y conceptualmente tediosa de ese proceso tan sencillo de una vendomática, ¿no? Pero que sirve para entender un poco cómo funciona esto. Además que introduce aquí Bloch el concepto de una máquina de Turing, que nos va a servir mucho para ver algunas dificultades que tiene esta teoría de la mente. Entonces, no sé si ahora podríamos rotar, como si fuéramos una vendomática, y podríamos rotar a Víctor nuevamente para la lectura de esta. Porque yo cada vez que recibo un output de lectura del estado, indicando un estado dirigido hacia Víctor. Y al revés. Disculpa, Víctor. Entonces, primer párrafo. Algunas versiones de funcionalismo. Una versión de funcionalismo.
Vimos el primer término de la idea de un autor random. Una máquina de Turing se especifica mediante dos funciones. Una que va desde input y estado del sistema a estado. Y otra que conduce desde input y estado hacia otros estados del sistema. Claro. Entonces, la primera función, en el ejemplo de la bandomática, ¿no es cierto?, que tú tienes un estado de base, tienes un input no sé, de 500 pesos, y eso, y liberas una bebida, ¿no es cierto? Y después tienes otra función que conduce desde los inputs y los estados internos de la máquina a otros estados de la máquina, por ejemplo, volver al estado 1, volver al estado inicial. Entonces tú tienes como esas dos funciones que gobiernan el funcionamiento de la bandomática. ¿Una máquina de Turing, entonces? Una máquina de Turing consta de un número finito de estados, input y output, y cada función especifica un conjunto de condicionales, uno para cada combinación de estados e input. Claro, acá atrás teníamos, como ustedes recordarán, un estado y un input, ¿no es cierto? Entonces, para cada una de estas combinaciones, digamos, ¿no?, de lo que está a la izquierda de la tabla y lo que está a la derecha, para cada combinación de input y estado, hay un condicional o una instrucción, digamos, ¿no?, que programa la maquinita, ¿no? Entonces, uno para cada combinación de estado e input. Los condicionales tienen esta forma. Los condicionales tienen esta forma. Si la máquina se encuentra en el estado S y recibe un input, ella emitirá un output o se dirigirá al estado S. Este conjunto de condicionales a menudo se expresa gráficamente en forma de una tabla. Cualquier sistema que tiene un conjunto de input, output o estados relacionados entre sí de la manera estipulada por la tabla queda descrito por esa tabla y constituye una organización particular y el autómata abstracto estipulado por la tabla. De hecho, esta definición caracteriza a un autómata finito, el cual es solo un tipo de máquina. Bueno, la noción de función acá es muy elemental, es como la noción de un conjunto de reglas, digamos, que te permiten transitar desde un conjunto a otro, ¿no? Igual que en matemáticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú tienes la función, no sé, elevar al cuadrado, claro, ¿no es cierto? Tú puedes describir esto como una instrucción, ¿no es cierto? Como una instrucción de un programa, digamos, ¿no? Y entonces tú puedes implementar esta función sobre una cantidad de números, digamos, ¿no? Y esos números son como, no sé, creo que era el dominio, el rango, ustedes se acordarán más que yo de las matemáticas, ¿no? Pero la función es lo que te conduce, digamos, desde un dominio de objetos a un rango de objetos. Y en el caso de las funciones más elementales, ¿no es cierto?, a cada elemento del conjunto inicial corresponde solo un elemento del conjunto terminal, ¿no es cierto? Entonces, si tú ingresas 2, digamos, ¿no?, el output va a ser 4, ¿no? Si ingresas 5, el output va a ser 25, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Entonces, la función elevar al cuadrado te conduce de un lugar a otro, ¿no es cierto? Bueno, acá la función te conduce desde una combinación de estado e input hacia, ya sea la liberación de una lata de Pepsi Cola o la liberación de vuelto y regreso al estado inicial. Esas son como las dos posibilidades que tienes. Entonces, a partir de una función que especifica el comportamiento. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros es que, claro, cualquier sistema que tenga esta estructura funcional entre inputs, outputs y estados, ese sistema queda descrito por la tabla de la bandomática, ¿no es cierto? Queda descrito por una tabla y el autómata en cuestión, es decir, nuestra bandomática concreta de fierro, digamos, se dice que realiza ese autómata. Por ejemplo, lo que hace una tabla es describir, es proporcionar la descripción abstracta de un autómata, ¿no?, que está sometido a inputs, que tiene estados internos. Los estados de una bandomática son súper simples, ¿no es cierto? Un estado de base y un estado claro, de expendio de bebida y de devolución de vuelto y de volver al estado inicial, ¿no? Es muy simple, como ustedes pueden ver. Claro. Son dos estados, ¿no es cierto? No hay mucho más, ¿no? Y en cada uno de esos estados hay reacciones distintas según el input que la máquina recibe, ¿no es cierto? Bueno, ahora uno puede pensar en un sentido no puramente metafórico, que, bueno, que ese autómata describe una organización mental. O sea, uno puede atribuirle quizás estados mentales larvarios o incipientes a la máquina. O sea, habilidades de procesar información y de responder con conducta. Entonces, en un sentido muy elemental, uno hasta podría atribuirle conducta a la bandomática, digamos, y ya podría atribuirle sensibilidad al entorno, ¿no es cierto? Procesamiento de información, sensibilidad al entorno,
cosas así muy rústicas, pero algo de eso, ¿no? Y eso nos lleva entonces al concepto de una máquina de Turing, ¿no? Porque en el fondo el autómata, la vendomática, es una máquina de Turing en su estado como más rústico y más elemental, ¿no? Y esto, bueno, no lo alcancé a traducir, pero está no sé si ustedes conocen ese recurso que es tan útil, la Stanford Encyclopedia of Philosophy, ¿no? Que tiene, para cada concepto de autor, tiene un artículo actualizado, un artículo de funcionalismo, se describe el origen de esta manera de entender las máquinas, que se transforma también en una manera de entender las mentes. Entonces, tienen una manera de entender las mentes que también sirve para entender las máquinas, las dos cosas mismas. Entonces traduzco así al voleo, nos dice, en un paper, bueno, seminal, o sea, un paper que generó, en un paper muy fértil, generó infinitas controversias y infinitas reflexiones, que generó como un cambio paradigmático, ¿no es cierto?, para decirlo con la terminología del Bull, que generó como una escuela de pensamiento. Bueno, en ese paper fundacional, podríamos decir, claro, pero la palabra fundacional no tiene esa connotación de réplica, de fertilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese paper fundacional, Turing propuso que la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar?, debe reemplazarse por la pregunta, ¿es teóricamente concebible para un computador digital de estados finitos? Es decir, bueno, la vendomática es un finite state digital computer. O sea, es un computador digital que responde a 0 y 1, digamos, ¿no? Y puede encontrarse en un par de estados, ¿no? Es una cosa muy simple, un par de estados, estado 1, estado 2, y ya está, ¿no? Entonces, cambiar la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar por la pregunta, ¿es concebible teóricamente que un computador digital de estado finito, provisto con un set extenso, pero también finito, de instrucciones, es decir, programa, ahí aparece definido por primera vez la palabra programa, que estudiaron, ¿no es cierto?, los programas, las computadoras, ¿no? Bueno, un programa es un conjunto, una tabla, un cuadro finito, pero extenso de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, si recibe 500 pesos, mueve al estado 2, si recibe otros 1000 pesos, evacúa 500 y una bebida. Bueno, esa tabla de instrucciones es un programa. Entonces, ¿puede un computador de este tipo, finito y digital, proporcionar respuestas a preguntas que a un interrogador no informado le parecerían que provienen de una persona, digamos, de un ser humano? ¿Sí? Es decir, la vieja pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? ¿Se puede volver más operacional? De esta manera, ¿no? ¿Es posible que un computador interrogado por una persona proporcione respuestas que esa persona atribuiría, si no está informada del experimento, a otra persona, a un interlocutor como él, y no a una máquina? Sí, el desafío de Turing es que las máquinas pueden pensar, si logramos generar alguna, que interrogada por alguien que no esté informado de que se trata de una máquina, puede, al recibir sus respuestas, interpretarlas como proviniendo de una persona y no de un mecanismo. Esa es un poco la idea. Es decir, si tú logras simular, replicar perfectamente las respuestas de una persona, bueno, tienes que atribuirle personalidad a ese mecanismo. Es decir, esa es la cuestión. Ahora, en homenaje al autor del test, esta pregunta a menudo se expresa de la siguiente manera. ¿Es teóricamente posible para un computador de estado finito digital, una vez que está programado apropiadamente, si un computador puede pasar el test de Turing? Así se llama. El test de Turing es esta interrogación, ¿no es cierto?, que la apuesta es la siguiente. Si una máquina ofrece respuestas indiscernibles de las que ofrecería una persona, esa máquina tiene personalidad. O sea, no tenemos ninguna razón porque digamos, si yo converso con Josefina y le atribuyo personalidad en virtud de ciertas expectativas que yo tengo acerca de sus respuestas conductuales. Si yo converso con un autómata y produce las mismas respuestas que yo esperaría de Josefina ante las mismas preguntas que yo le pongo a Josefina, ¿por qué atribuirle personalidad a Josefina pero denegársela al autómata? Si satisface las mismas expectativas conductuales que el interrogador ha depositado en su interlocutor. Entonces, al argumentar que esta pregunta reemplaza de manera legítima la vieja pregunta original, ¿no?, y Turing ciertamente piensa que la respuesta a su pregunta es sí, ¿no? Es decir, podemos reemplazar la pregunta, no sé, esa pregunta hasta Locke la formuló. Locke se preguntaba si las piedras podían pensar. Es decir, esa pregunta mutatis mutandis, la pregunta de si un sistema físico
distinto de nosotros, puede instanciar estados mentales, ¿no? Bueno, entonces, esa pregunta, piensa efectivamente Turing que la respuesta es sí. O sea, se puede reemplazar esa pregunta por la pregunta si podemos diseñar un mecanismo que pase el test. Bueno, al argumentar que esta pregunta reemplaza la anterior, Turing identifica los pensamientos con estados de un sistema. Los pensamientos son estados internos de un sistema, pero que están definidos únicamente por sus roles, por los roles que esos estados de una máquina juegan, al producir estados internos adicionales y respuestas verbales. ¿No? Si tú interrogas a un computador, por ejemplo, ¿no es cierto? ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT empieza a conversar contigo, ¿no? Bueno, ahí tú tienes que esa máquina produce verbal outputs, ¿no es cierto? Es decir, produce respuestas verbales, redacta como Josefina, digamos. En fin, se comporta como un ser humano. Entonces, los estados internos de ese sistema informático, bueno, son pensamientos, porque los pensamientos se definen únicamente en términos de los estados adicionales que generan en el sistema y de las respuestas verbales que producen ante quien los interroga. Y esa manera de entender el asunto ha ejercido una enorme influencia en las teorías funcionalistas contemporáneas y tiene mucho que ver con ellas, ¿no? Todavía ese proyecto está vigente. Entonces, estamos ya en la hora. Si les parece, hacemos la pausa y vamos a hablar enseguida, en la última hora del semestre, de este programa de las máquinas de Turing, de la formalización funcional de los estados mentales. ¿Les parece si hacemos, bueno, unos 10 minutos, una cosa así? Porque tengo que terminar antes hoy, en fin. Bueno, se nos va el semestre. Esto de que la mente... La apuesta más atractiva o radical del funcionalismo es que la mente es básicamente una máquina de Turing, ultra compleja, digamos, una cantidad de programas de distinto orden, funciones muy refinadas. Bueno, aquí, esta lámina, el curso del profesor John Campbell, que está en YouTube, que se llama La naturaleza de la mente, hay una muy bonita formulación de qué significa definir un estado mental y qué es lo que se gana y se pierde cuando uno lo hace en términos funcionales, ¿no? Qué es lo que se gana en términos de potencia aplicativa, de nivel de abstracción, pero también qué es lo que se pierde desde el punto de vista como fenomenológico. Entonces, dice Campbell, se ha definido funcionalmente un estado mental como el dolor, pero ¿en qué consiste experimentar esa sensación? La respuesta a esa pregunta, que da un funcionalista, es que experimentar hambre o dolor no es nada más que encontrarse en un estado que desempeña cierto rol funcional definido en términos de entradas conductuales, perdón, de entradas sensoriales, salidas conductuales y otros estados internos del sistema, ¿no? Como el hambre se relaciona con la percepción, que es un estado interno del sistema, el deseo, en fin, las inhibiciones y otros factores psicológicos que puedan entrar en juego. Una vez que se ha especificado el rol funcional que un estado como el dolor o el hambre cumplen, no resta nada más que decir acerca de aquello en lo que ese estado internamente consiste. No hay tal cosa como aquello en lo cual una sensación intrínsecamente consiste. Solo queda su rol funcional. O sea, el funcionalista en ese sentido es como tan externalista como el conductista, digamos, ¿no? Y trata de, por así decir, de definir los estados mentales en términos de su conexión con otros estados mentales, con estímulos sensoriales y con salidas conductuales. Ahora, definido así, el dolor ya no tiene un adentro y se vuelve computable por cualquier máquina de Turing. No puede, en el fondo, por así decir, definir la alerta que un mecanismo da cuando se deteriora, ¿no es cierto? Analogar eso con el daño corporal, ¿no? Y decir que una máquina experimenta dolor si, por así decir, ante el daño de su infraestructura, ¿no? Genera ciertas respuestas análogamente similares a las que generamos nosotros. Si se conduce más o menos igual. Entonces, en ese sentido, el dolor puede ser computable por una máquina de Turing, ¿no? Ahora, la pregunta que se hace Campbell es, ¿dónde se fue la sensación, digamos, ¿no? ¿Dónde está? Si la sensación es ese nodo en la cadena causal, definido desde afuera y relacionalmente por el modo en que encaja en una cadena causal, ¿dónde se fue, digamos? ¿Dónde se fue la experiencia? ¿Dónde quedó la experiencia? ¿Dónde está el se siente, ¿no? El qué se siente. Y ahí la apuesta, que es bien interesante, que es la apuesta implícita en la máquina de Turing, es que quizá el dolor, en su cara cartesiana, psicológica, interna, es una propiedad superviviente. Es decir, una vez que uno tiene, por así decir, todo el montaje funcional
una vez que uno tiene un organigrama lo suficientemente complejo, ese organigrama tendrá una cara interna. Es decir, si lográramos montar una máquina de Turing en la que fuesen computables, es decir, definibles funcionalmente, todos los estados de un organismo como nosotros, ese estado tendría conciencia, tendría también una dentro, por así decirlo. Es decir, como que la interioridad sería un precipitado de una exterioridad lo suficientemente compleja y refinada, ¿no? Como que de tanto generar un sistema sintáctico complicadísimo, ¿sí? Podría ese sistema precipitar semántica, por así decirlo, ¿no? Acceder a significado. Y eso es lo que a algunos asusta, por ejemplo, en ChatGPT, ¿no? En ChatGPT, que es la idea de que la máquina, en la medida en que manipula símbolos de manera ultra competente, es inteligente, por lo tanto comprende los símbolos que manipula, ¿no? Esa es la apuesta, de que si tú logras dotar a una máquina de una sintaxis lo suficientemente compleja, la dotas también de la habilidad de comprender los símbolos que manipula, ¿no? De comprender también la sintaxis con la que está operando. Y esa apuesta está implícita, por ejemplo, en fantasías terroríficas como Blade Runner, ¿no? ¿Se acuerdan que en el fondo esa película, en su versión original de Ridley Scott en 1980, lo que pasa es que tú generabas un ejército de replicantes, ¿no? Pero involuntariamente como un daño colateral involuntario de esa dotación cognitiva superior, de esas máquinas de rastreo tan refinadas, es que esas máquinas adquirían interioridad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la apuesta allí es que una máquina de Turing, una computadora muy poderosa, bueno, es también un organismo como nosotros, termina siendo semejante por dentro a nosotros, ¿no? Termina comprendiendo los símbolos que manipula. Bueno, entonces, aquí algunas cositas que tienen que ver con la plausibilidad que puede tener el funcionalismo, que a nosotros ahora quizá nos parece un poco descabellado, pero ¿podría leer, Gustavo, esta primera consecuencia? ¿Puede ser una pregunta? Sí, por supuesto. Experimentando las consecuencias de conceptos psicológicos, conceptos funcionales. O sea, hay aspectos de nuestros conceptos psicológicos que efectivamente pueden entenderse como conceptos funcionales, que no quedan tan mal explicados desde esta perspectiva. Por ejemplo, voy al ejemplo quizá enseguida. En muchos casos de interacción social, nosotros evaluamos a los demás en términos de, conjeturamos en qué estado interno se encuentran, digamos, y calculamos cómo algún input que nosotros introduzcamos en ese sistema va a modificar el estado interno del sistema y va a generar una output conductual. O sea, por ejemplo, si uno ve que una persona está extremadamente irritada, uno evita darle una mala noticia, ¿no? Porque uno hace un cálculo probabilístico de cuál va a ser el output conductual más probable de ese sistema. Entonces uno ve que el sistema está perturbado, digamos, ¿no? Guarda mala noticia, ¿no? Porque uno sabe que ese trozo de información que opera como entrada perceptual va a modificar el estado interno, como en la vendomática, ¿no es cierto? Va a modificar el estado interno del mecanismo y va a generar un acto conductual peligroso para uno que trae la mala noticia, ¿no? Matar al mensajero es característico de eso, ¿no es cierto? Matar al mensajero que trae la mala noticia, ¿no? Entonces, en muchos casos de interacción social, uno, por así decir, tiene expectativas conductuales respecto de los demás que se dejan expresar bien en términos de esta trilogía, ¿no? El input que uno aporta, el estado que uno modifica y el output que uno genera como consecuencia de esa modificación. Entonces, ahora sí, Gustavo, por favor. Experimentándolo es encontrarse en un estado funcional definido en términos de estímulos externos, conductas externas y referencia a otros estados internos del sistema. Claro. Ahora, lo interesante es que si un sistema artificial cualquiera replica, por así decir, el diagrama de flujo, ¿no? O la tabla de la mente humana, su estructura funcional, entonces no tendremos ninguna razón para denegarle los estados psicológicos que atribuimos a los organismos que de hecho implementan esa tabla, esa tabla funcional, ¿cierto? Como se dice, es todo lo que se requiere para ser consciente, ¿no? Implementar un esquema funcional. Y la comprensión entonces de nuestra condición humana es que nosotros somos máquinas de Turing, digamos, ¿no? Somos sistemas de este tipo, pero más bien probabilistas que deterministas. Digamos, una vendomática es un sistema determinista, ¿no? Que tiene respuestas predeterminadas para estímulos, pero en nuestro caso, Putnam, por ejemplo, prefiere hablar de que somos máquinas de Turing probabilistas, ¿no? Es decir, que uno puede estimar con un alto grado de probabilidad qué tipo de output conductual esperar ante el input que uno trae consigo, ¿no? Con el cual uno está provocando ese sistema. Entonces, claro, aquí podríamos decir, hay objeciones que no son problemáticas, que el funcionalista puede elaborar fácilmente, ¿no? Porque esta idea de que la vida mental es básicamente un sistema computacional que ha adquirido la suficiente complejidad como para desarrollar una cara interna, bueno, la línea estándar de objeciones, antes de algunas que vamos a ver, era un poco esta línea de argumento.
Un computador puede hacer X, Y, pero no puede hacer Z. Es una manera de... Por ejemplo, yo he tenido estas conversaciones con gente que no estudia filosofía y muchos tienden a segregar la mente del mecanismo mediante este tipo de argumentos, ¿no? Por mucho que la informática progrese, nunca va a llegar a desplegar ciertas funciones que son específicamente humanas, ¿no? Un caso es el que viene enseguida, ¿no? Esta es una frase de Searle. El computador puede hacer aritmética y puede hacer lógica, pero no puede enamorarse, escribir poesía o experimentar la angustia del hombre postindustrial bajo el capitalismo tardío, ¿no? Es un estado mental extremadamente complejo que costaría mucho, esa es la apuesta, costaría mucho formalizar, ¿no es cierto? De manera que interrogada una máquina de Turing pudiera proporcionarnos una respuesta que nos convenciera de que la máquina está sometida al estrés postindustrial del capitalismo tardío. Es un output conductual extremadamente complejo y poco específico. Entonces es muy difícil programar una máquina para que te dé ese tipo de estado mental refinado, digamos, ¿no? Pero también hay una réplica estándar a ese tipo de desafío, que consiste en programar las máquinas para que generen respuestas a preguntas de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Searle contaba en estas lecciones online que se generó un programa para que un computador psicoanalice. Y es bien interesante porque hay gente que efectivamente se sometió a esas terapias unknowingly, como dice Turing, ¿no es cierto? O sea, que hizo un par de sesiones sin saber que su interlocutor no era un terapeuta humano y consideró útil la terapia, consideró beneficiosa la terapia, consideró reconfortante el desahogo, aunque el interlocutor era era un sistema informático, ¿no? Entonces, claro, tú puedes generar programas que cuando tú le preguntes a lo mejor le puedes preguntar a ChatGPT, digamos, qué significa vivir en el capitalismo tardío de la era postindustrial, y a lo mejor genera una respuesta apropiada, una respuesta más o menos inteligible que exprese un estado mental que a uno le parezca razonable atribuible a un individuo como uno, que está sometido a un estrés parecido. Entonces, esto es como lo que se llama en filosofía en general God of the Gaps. No sé si a ustedes les suena esa estrategia, que es lo que se suele hacer muchas veces en una mala línea de apología religiosa, digamos, que consiste en preservar la idea de Dios, reservándola a aquellos huecos que la ciencia empírica no logra ¿cómo se dice? Tapar, ¿no es cierto? Como ciertas brechas en la cadena causal para injertar allí la actividad divina, ¿no? Tratar de andar buscando brechas en la cadena causal. Y esto es un poco eso, ¿no? O sea, suponer, hacer una apuesta de que por mucho que se refine el estado de la informática, nunca va a lograr precipitar una interioridad, ¿no? Pero eso no es más que una apuesta. Pero tú tenías una pregunta, ¿no es cierto? Perdona, Gustavo. Otra cosa, pero me pasa que si no pasa que con esto que se adecua el modelo de las palabras, pero la funcionalidad del ser humano, por ejemplo, que eso es sensorio común, memoria, todas esas cosas, ese lenguaje se adecua a las máquinas y, claro, por ejemplo, percepción de una máquina, empezando dimos los 4 pasos, percepción de una máquina, no sé qué sería una percepción. Ahí, bueno, memoria podría ser retener información, ¿no? Pero una valorización o sea, tiene información y valoriza el futuro. Pero se me ocurre que, por ejemplo, tú podrías programar un autómata para que filtrara longitudes de onda y respondiera rojo cuando tú le dices ¿no es cierto? Tú puedes coordinar dos sistemas, por así decir, una respuesta verbal, rojo, y una longitud de onda, y entonces él tuviera respuestas que te llevaran a ti a inferir que tiene un sistema visual como el tuyo, ¿no es cierto? Una cosa así. Entonces, claro, uno diría, percibir es esencialmente un fenómeno cartesiano introspectivamente accesible, pero ¿quién te garantiza, por así decir, que la máquina no adquiere eso, digamos, cuando tú la programas apropiadamente, que no tiene una cara interna? Si es conductualmente indiscernible, ¿por qué suponer que ella carezca del adentro que acompaña nuestras conductas, digamos, ¿no? Entonces, esa es como la apuesta que tratan de hacer. Esta como reducción, me parece, de que entre algo, se mueva algo en la máquina y salga la respuesta. Exacto. O sea, es así de rústico, claro. O sea, no pero vamos igual podría aplicarse de un mal, pero
no sé, planeta Tierra. Exacto, eso Si está pasa mal. algo así, el planeta Tierra sería como un ser personal que si uno percibe, no sé, daño en una incendio forestal, reacciona de cierta manera. Excelente, justamente esa es increíble, porque tú has detectado, tienes un talento para el comportamiento, porque el primero diste el de la lluvia, para el combustible, y ahora acabas de detectar el primero de los grandes problemas del funcionalismo que tiene que ver con lo que vamos a ver enseguida. Pero antes que no se me vaya a olvidar esto, no quiero ofender a Josefina, que estudia psicología, pero se me había olvidado decir que el programa psicoanalítico era particularmente fácil de implementar, pues no sé si ustedes han tenido terapia psicológica, pero esa pregunta que está ahí en la pizarra, muchas veces el rol de un psicoanalista es bastante pasivo, ¿no es cierto? Y cada vez que uno le cuenta algo, replica más o menos con esa pregunta. ¿Qué te pasa con eso? Entonces, claro, basta que el computador te esté todo el tiempo tirando esa galleta de Gabo y listo. Y uno siente que está en psicoanálisis, digamos, que está teniendo una sesión regular con un terapeuta humano. Bueno, entonces, vamos al tiro de la objeción de Gustavo. Resulta que aquí tenemos un diagrama de flujo de la mente. Esto es harto más complicado que el de la vendomática, pero se supone que aquí hay de todo y que si uno tiene estas funciones, uno es consciente, uno tiene interioridad, ¿no? Es un poquito la apuesta. Y cualquier cosa que implemente ese sistema, bueno, tendrá... Ahora, aquí viene, esto no alcanza a traducir, pero es muy bonito. Siempre en NetBlock, un paper muy bueno que se llama Problemas con el funcionalismo, del año 80. ¿No? Y se le ocurre lo siguiente, se le ocurre el contraejemplo de Gustavo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si uno... Se supone, la apuesta es que si tú implementas ese diagrama de funciones, ese diagrama de flujo, tienes una mente. Porque la mente se define, todos los estados mentales que la componen se definen funcionalmente, ¿no? En términos de su vinculación con otros estados del sistema y con otros inputs y outputs. Entonces, cualquier nodo en este sistema causal da lo mismo lo que hay adentro, una verdadera caja negra, porque se define relacionalmente por su inserción en un sistema, ¿no? Entonces, bueno, el experimento mental de NetBlock es el siguiente. Primero, son todos experimentos, ¿no? Y la conclusión del experimento es bastante clara y es la misma que ha contado Gustavo, que si uno es un funcionalista riguroso, para escapar el chauvinismo neuronal de la teoría de identidad freudiana, uno termina concediéndole mente a cosas que evidentemente no la tienen. Entonces, en el ejemplo de Gustavo, profético, ¿no es cierto? Uno le concede mente al ecosistema como un todo, ¿no? Porque, no sé, tiene alguna capacidad de autorregulación, el planeta Tierra detecta daño corporal, entre comillas, remedia daño corporal, hará algún tipo de conducta que uno pudiera imputarle. De hecho, hay hipótesis que consideran que la Tierra tiene conciencia, en fin, hay cosas de ese tipo. No, bueno, entonces, NetBlock dice que el problema es que uno termina atribuyendo estados mentales a cosas que claramente no las tienen. Y aquí está el primer ejemplo. Dice, imagine usted un cuerpo humano un cuerpo externamente similar a un cuerpo humano, digamos un cuerpo como el suyo, pero internamente muy distinto. ¿Por qué? Porque las neuronas de los órganos sensoriales están conectadas a una especie de terminal, a un banco de luces en una cavidad vacía, hueca en la cabeza. ¿No? El cableado es muy distinto por dentro, ¿no? Es como un set de televisión. Hay un conjunto de botones, ¿no es cierto?, que conectan a las neuronas que gobiernan las respuestas motoras del organismo. ¿Okay? Dentro de la cavidad, que es la cabeza, está albergado un conjunto de hombrecillos, un conjunto de pequeños habitantes, cada uno de los cuales tiene una tarea muy simple: implementar un recuadro dentro del diagrama que describe tu vida mental, ¿no? ¿Te acuerdas que acá teníamos este sencillo esquema? Entonces, hay un hombrecillo, digamos, que tiene a su cargo responder a uno de estos estados, ¿cierto? Es decir, en función del input que recibe y del estado en que se encuentra el sistema, hay pequeños habitantes de ese mecanismo que tienen tareas acotadas mínimas, ¿no? Como por ejemplo liberar la lata de Pepsi y devolver la máquina al estado inicial, ¿cierto? Entonces acá la idea es esa, que en la cavidad que llamamos cabeza, ¿no es cierto?, en vez de haber un cerebro, hay un ejército de pequeños hombres, cada uno de los cuales cumple una tarea muy sencilla, que es implementar una región muy pequeña del organigrama, ¿no? Un organigrama que describe tu vida mental, digamos, algo así, ¿ok? Bueno, en una pared hay una especie de pizarrón como esta, en la cual
hay desplegado, digamos, ¿no? una carta que describe el estado de la máquina, ¿no? Es decir, una carta que describe, que lleva consigo, digamos, que lleva impreso un símbolo que designa uno de los estados especificados en el diagrama. Y es aquí lo que tienen que hacer los pequeños habitantes de este organismo ficticio. Supongamos que la carta lleva la inscripción G en ella, el estado G. Y supongamos que la luz representando el input I17 se enciende. Uno de los hombres G tiene la siguiente única tarea. Cada vez que la carta del pizarrón, que nos dice en qué estado se encuentra el sistema, se enciende en ese pizarrón, cada vez que figura la letra G y que se enciende la luz correspondiente al input 17, bueno, lo que él hace es presionar el botón de conducta externa 0191, y lo segundo que hace después de impulsar ese output conductual es modificar la carta que está en el pizarrón al estado N. Entonces, cada vez que ingresa el input 17, el hombre aprieta el botón 91 y modifica el estado del sistema que aparece en el pizarrón, ¿cierto? Ahora bien, la conclusión de Bloch es la siguiente. Pese al escaso nivel de inteligencia requerido de cada uno de estos operarios que habitan en este cuerpo, ¿no es cierto?, ficticio, el sistema como un todo logra simular tu vida, digamos, simular tu vida consciente, porque la organización funcional que han sido capacitados para realizar es la tuya. Se supone que hay un diagrama de tu mente, ¿no es cierto?, que se puede implementar en un cuerpo distinto del tuyo, por una cantidad de hombrecitos, cada uno de los cuales opera como una neurona, por así decir, ¿no?, que genera un impulso motor en función de un input perceptual. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que creer? Tendríamos que creer que ese homúnculo, digamos, esa especie de Frankenstein, habitado por varios hombrecitos en minuto, tiene una vida mental. Ahora, la versión macroscópica de este ejemplo es mucho más famosa, mucho más sensata, mucho más simpática. Casi podríamos decir que la anterior es como un estado preliminar de este, que es la versión más famosa del argumento de Bloch, que es la siguiente. Supongamos que convertimos al gobierno de China al funcionalismo. Un poquito antes, supongamos que mediante maniobras diplomáticas se convence a China de que derivaría un enorme prestigio geopolítico si pudiera generar una obra colectiva, una especie de gran coreografía, ¿no es cierto?, consistente en lo siguiente: realizar una mente humana por el espacio de una hora. Usar toda la población de China para replicar un sistema funcional extremadamente complicado, ¿no es cierto? Y cada uno de los habitantes de China por una hora cumple el rol de una neurona en un organismo gigantesco. Entonces, proporcionamos a cada una del billón de habitantes de China, cojo China porque cuenta con 1 billón de habitantes, dice Bloch en 1980, no sé si me pongo actualizada la demografía. Entonces, uno equipa a cada ciudadano chino con, en realidad va a ser una especie de celular, ¿no?, pero estamos en el año 80, entonces que es una especie de walkie-talkie de doble entrada, ¿no es cierto?, con una radio de doble vía que los conecta de manera apropiada a otras personas y a un cuerpo artificial de características gigantescas, ¿no? Reemplazamos cada uno de los pequeños hombrecillos del ejemplo anterior con un ciudadano actual de China, más su radio, y en lugar de un pizarrón físico, que despliegue en qué estado se encuentra el sistema como un todo, nos arreglamos para tener letras desplegadas en una serie de satélites dispuestos de tal manera que esas letras satelitales puedan ser vistas desde cualquier lugar de la geografía china. Entonces tenemos un ejército de chinos, la población entera de China replicando la organización funcional de un organismo humano. Entonces, el sistema de 1 billón de personas comunicadas unas con otras, más la asistencia satelital, juega el rol de un cerebro externo que está conectado de manera radial con este cuerpo artificial. Bueno, no es para nada obvio, concluye Bloch, que este China Body System, ¿no es cierto?, que este enorme cuerpo chino, que este sistema chino corporal sea físicamente imposible. Uno efectivamente podría implementar, quizá con un enorme costo logístico, implementar algo así. Sería entonces el equivalente funcional de, digamos, Gustavo, pero por un breve tiempo, por 1 hora. Bueno, entonces el valor de estos ejemplos es que si el funcionalista tiene razón, habría que suponer que por el mero hecho de generar esta coreografía colectiva que involucra a toda la población china, el organismo en el que operan estos habitantes adquiriría
subjetividad, conciencia, ¿no es cierto? Hambre, todos los estados mentales que nos habitan a nosotros internamente. Y por así decir, esta réplica colectiva a gran escala de la psicología de Gustavo sería Gustavo, digamos, sería un símil espiritual de Gustavo, un símil psicológico, tendría interioridad cartesiana, sentiría y viviría igual que Gustavo por una hora, ¿no? Bueno, esa es entonces una primera dificultad que muestra que uno puede replicar un sistema organizacional, funcional complejo, sin necesariamente generar los estados mentales que se supone que son supervivientes de ese sistema. O sea, estos son como desactivaciones del tumor de Blade Runner. Tú puedes programar un replicante, pero carente de interioridad, digamos. O el hecho de que tú logres implementar una estructura funcional en un sistema eléctrico o cibernético no garantiza que ipso facto tenga semántica, digamos, tenga la interioridad. Entonces, bueno, por ejemplo, cita esta frase Campbell, ¿no? La corporación Apple está, pues, qué sé yo, está profundamente herida por esta declaración, ¿no? Bueno, eso pasa mucho que las organizaciones a veces generan comunicados en los cuales ellas mismas se manifiestan como sensibles, ¿no? Como sujetos de experiencia psicológica, pero obviamente eso es puramente trasladista y metafórico. Nadie siente que todos los operarios de Apple colectivamente, ¿no es cierto?, componen una conciencia institucional, digamos, ¿no? Sino que la conciencia institucional es una metáfora, que se misión, visión, todas esas son metáforas de las teorías de la organización. Después, el segundo gran problema, que quizá el más famoso en estos poquitos minutos que nos quedan, es el del experimento de la caja de la habitación china de Searle. No sé si ustedes han oído hablar de ese experimento seguramente, ¿no? Searle's Chinese Box, ¿no? Una caja china. No sé por qué a todos les da con China la caja, no es la caja, sino que la habitación. Chinese Room. Todavía era Searle de qué. Esto es de 1982, me parece, en un paper que se llama, si mal no recuerdo, Can Computers Think? ¿No? ¿Pueden pensar los computadores? ¿No? Y bueno, Searle considera que este es un argumento letal que puso fin al proyecto de la teoría computacional de la mente, que es una variante del funcionalismo, una forma por lo menos extrema de funcionalismo, parece haber perecido con este argumento. Y la idea es la siguiente. El propósito de Searle es mostrar que por muy compleja que sea la sintaxis que un sistema informático maneje, la complejidad de esas operaciones no precipita comprensión, digamos, simbólica. Digamos, ¿no? Tú no adquieres la capacidad de entender palabras por el hecho de manipularlas de manera apta. Hay una definición de inteligencia que usamos cuando hablamos de Ryle hace mucho tiempo, que dijimos que hay quienes consideran que la inteligencia consiste en una capacidad de manipulación de signos. Y entonces, bajo esa definición mínima de inteligencia, cualquier sistema apto para manipular signos de una manera inteligible a un observador externo cuenta como inteligente. Pero eso nos obligaría, esa concepción tan generosa de inteligencia, donde todo manipulador de símbolos es inteligente, bueno, tendríamos que atribuir inteligencia a los teléfonos, a los computadores, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo opera el ejemplo de Searle? Es muy bonito, dice lo siguiente. Dice él, su idea es refutar que alguna vez podamos generar máquinas que piensen, básicamente, ¿no? Y su línea de argumentación es la siguiente. Dice, supongamos que yo, John Searle, digamos, ¿no? Estoy sin saber una palabra de chino, ¿cierto? Bueno, cualquiera de ustedes puede aplicarse esto, a menos que haya entre ustedes alguien que sepa chino, ¿cierto? Supongamos que a mí, que no tengo idea de chino, me encierran en una habitación provisto de un manual que conecta ideogramas chinos por una parte con respuestas apropiadas en otra. Entonces yo tengo un libro de instrucciones que me dice que cuando, digamos, recibo por la puerta, digamos, por abajo de la puerta, un papel impreso con ideogramas chinos que no comprendo, a cada uno de esos ideogramas corresponde una respuesta en mi manual de instrucciones. Entonces yo digo, si recibe un signo con esta figura, tienes que emitir a tu vez, digamos, una inscripción, poner un signo y pasarla por la rendija opuesta, por otra puerta. Entonces hay una puerta para el input, una puerta para el output, y yo estoy adentro de la pieza, digamos, ¿no? Y recibo inputs en un idioma que no conozco, y conforme con un libro que me dice qué emitir en función de los ideogramas chinos que recibo, ¿no? Bueno, dibujo ideogramas chinos siguiendo ese manual y produzco esas respuestas por el otro lado.
Ya, supongamos que pasan muchos años y que yo me vuelvo muy hábil en la manipulación de estos símbolos, que las preguntas que vienen por la puerta son más o menos parecidas, que digamos que yo detecto tengo la habilidad de detectar cuál es la figura de los ideogramas, que lo empiezo a hacer más performante y entiendo, y ya me sé de memoria algunas correlaciones, miro el manual, en fin, entonces yo incluso necesito cada vez mirar menos el manual para producir mi respuesta, es que se paso 10 años dentro de la habitación, perfecto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para un observador externo que se encuentra del otro lado de la puerta, lo que hay dentro de la habitación es una persona que sabe chino, ¿no? Porque manipula de manera competente los símbolos chinos que recibe y produce símbolos chinos que vienen al caso como respuestas por el otro lado, ¿no? por la puerta B. Recibe ideogramas chinos por la puerta A, escribe ideogramas chinos por la puerta B y entabla las correlaciones correctas entre símbolos, ¿no es cierto?, entre esos dos símbolos. Pero claro, es obvio, dice Searle, que yo puedo desarrollar esa destreza sin comprender una palabra de chino. Simplemente sabiendo que cuando viene esta cadena de ideogramas por la puerta A, tengo que responder con esta otra cadena de ideogramas por la puerta B. Incluso puede ser que alguien quiera ponerme a prueba, y sin que yo lo sepa, uno de esas cadenas de ideogramas que entró por la puerta A diga, ¿usted comprende chino? Y que yo tengo en mi libro de respuestas, tengo que dibujar otro ideograma cuyo sentido ignoro, y que signifiquen para una hablante competente de chino, sí, efectivamente, conozco muy bien el chino, espero que usted tenga buena tarde. Entonces, para un observador externo, el sistema, digamos, como un todo, sabe chino, ¿no? Y entonces, ese sistema pasa el test de Turing. El observador, que es un hablante competente de la lengua china, recibe las respuestas de tal manera que no le parece a él que esas respuestas son las mismas que le daría un hablante competente de chino, que puede mantener conmigo una conversación con el habitante de esa habitación, con el habitante ignorante de esa habitación, puede sostener una conversación elemental bastante similar a la que obtendría, a la que podría mantener con una persona, con un chino de nacimiento, con un chino native speaker, digamos, no con un hablante nativo de. Entonces, ese experimento de Searle apunta a que la pericia en la manipulación de signos no va aparejada con la comprensión de los signos que uno manipula. Uno puede ser muy diestro en la manipulación de significantes sin tener ningún acceso al significado. Y en el fondo, lo que hace un computador es manejar esas correlaciones, ¿no? Es decir, no tiene acceso a los significados que manipula, pero manipula de manera apta a los significantes. Esta sería un poquito la apuesta. Esos son dos problemas. Hay otros más, pero esos son dos problemas sobresalientes del funcionalismo, como teoría, y sobre todo sus variantes más radicalistas. Bueno, eso es lo que yo tengo. Tengo otra cosita con las cualidades perceptibles, porque yo creo que ya es suficiente. Y bueno, no sé, les debo una prueba, ¿no? No sé si tienen alguna observación, duda, sugerencia sobre Searle, sobre la caja china, la habitación, sobre el homúnculo de NetBlock, ¿no? La posibilidad de replicar organigramas funcionales. Pues, ¿qué es lo que eso muestra en el fondo? Que tú puedes, que la organización, que la descripción funcional de la mente no es exhaustiva, ¿no? Que siempre subsiste como un residuo cartesiano ineliminable, ¿no? Que es muy difícil, claro, que es muy difícil evacuar, digamos, ¿no? Lo que hemos visto en ese momento son distintas tentativas de evacuación, ¿no? De eliminación de la subjetividad, pero que todos tienen problemas sistemáticos detectados por estas mismas tradiciones, ¿no? Y entonces hay una conversación que sigue sobre estas cosas. Hay gente más optimista, menos optimista, pero esta es la controversia, básicamente, ¿no? Eso, muchachos. John Searle. Bueno, gracias por la paciencia y nos vemos. Bueno, les mando entonces un cuestionario brevísimo donde hay que responder dos preguntas, pero digamos, después de PAMI, después de la última prueba, ¿les parece? Pero va a ser muy simple y todo el mundo, a todos les va a ir bien, es imposible que les vaya, es metafísicamente imposible. No hay un mundo en el cual, etcétera, etcétera. No, gracias a ustedes. Chao, gracias. Josefina, que
seguir. Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias a ti, Claudio, por la paciencia. No, gracias a ti por la paciencia. No, un gusto, un Así- verdadero gusto. Ha sido un gran gusto. Seguimos en contacto para cualquier cosa. Perfecto. Y por supuesto el tema evaluativo no saca ningún problema, de verdad, ningún problema. Ya, excelente. Sí, sí, lo va a tomar con calma. Sí, sí, de a poquito. Por favor, no se apuren. Ya, Abrazo grande. Chao, un gracias. que estés abrazo. bien. Un abrazo, chao, chao. Chao. Chao, abrazo. Chao, muchas gracias.